Abra su Biblia, por favor, a Hebreos capítulo 5. Mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra para escudriñarla, para estudiarla todos juntos, Señor, sabemos que tienes algo especial para cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que podamos escucharla con oídos abiertos, con un corazón dispuesto, Señor, para que al recibirla pueda caer en una buena tierra, Señor, en la que produzca todo lo que tú quieres que produzca. Bendice tu palabra, Señor, y como tu palabra misma nos dice, sabemos que no volverá vacía, va a llevar a cabo el propósito para el que tú la vas a enviar hoy. Así es que, Señor, la ponemos en tus manos, nos ponemos en tus manos y pedimos que por tu Espíritu Santo nos enseñes y nos ayudes a entender lo que tienes para nosotros hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: muy bien, pues hemos estado estudiando el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Hemos hablado mucho acerca de que el tema principal de la carta, o la razón principal de la carta, es para presentar a Jesús como mejor. ¿Mejor que qué? Bueno, pues en este caso mejor que el judaísmo. Mejor que cualquier cosa que los hebreos cristianos de aquel tiempo hubieran podido estar pasando a causa de las persecuciones, de las aflicciones y las diferentes pruebas por las que estaban pasando en aquel tiempo. La hemos igualado con las situaciones que a veces nosotros pasamos en nuestra vida, en la era moderna y en nuestra cultura. Que a veces, aun cuando estamos comprometidos con Cristo, a veces cuando estamos completamente dados a Él y a buscarlo y a escudriñar su palabra y a querer conocerlo, a veces vienen aflicciones a nuestras vidas, problemas, persecuciones, ¿verdad? Vienen enfermedades, vienen diferentes cosas a nuestra vida que a menudo hace que pensemos que quizás seguir a Cristo no era todo lo que esperábamos que iba a ser. Y a menudo es así, no es lo que esperábamos que iba a ser, porque se nos ha predicado un evangelio light, como le llamamos en algunos círculos, en donde ven a Cristo y todo va a salirte bien, tu vida va a cambiar para mejorar, vas a tener prosperidad, vas a tener salud, etcétera, etcétera. Y luego venimos a Cristo y vemos que no es así. Seguimos teniendo luchas, seguimos teniendo problemas. Y mucha gente, desafortunadamente, cuando la realidad de la vida en este mundo caído le llega, tiende a querer separarse de Cristo cuando no es lo que se debe hacer. Y al autor de esta carta es lo que está tratando de darles a entender a los hebreos, que no hay nada mejor que Cristo. Que Cristo es mejor que cualquier cosa que le esté sucediendo, buena o mala. Y para nosotros en nuestros días debemos de ver que si estamos en Cristo, estamos en el mejor lugar en el que debemos estar. Y la palabra de Dios nos está constantemente recordando que andemos, que caminemos en su perfecta voluntad y que caminemos en esa nueva manera de vivir que hemos aprendido a tener en Él. Ahora, hemos estado aprendiendo en los estudios anteriores, quizás los dos últimos estudios anteriores, hemos visto cómo, por ejemplo, en Hebreos 4:12, se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, perdón. Entonces, si la palabra de Dios hace todo eso por ser tan filosa, atraviesa hasta lo más profundo de nuestro ser y revela, discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón, y Dios puede ver todo eso, eso quiere decir que a menudo vamos a leer en la palabra de Dios o vamos a escuchar predicados de la palabra de Dios, cosas que van a cortar hasta lo más profundo de nuestro ser y nos van a revelar cosas acerca de nosotros que necesitamos saber. Quiero que sepan una cosa, muchas veces las congregaciones califican a los pastores o juzgan a los pastores. Este es bien regañón, aquel puras pedradas tira, este es bien suave, siempre que lo escucho salgo de ahí, me siento como ligerito, me siento así. ¿Saben que la palabra de Dios tiene todas esas cosas? Y a menudo la palabra de Dios nos muestra claramente cómo somos y lo que somos, porque eso es lo que está diseñado a hacer, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el estudio de la semana pasada hablamos de cómo Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Él nos entiende, puede compadecerse de nosotros porque Él mismo fue probado, se nos dice, en todo, pero sin pecado. Y porque Él pasó por las pruebas
que todos nosotros pasamos, puede compadecerse de nosotros. Hay una palabra, es la palabra simpatía, simpatiza con alguien, pero hay otra palabra más poderosa, es empatía. Y cuando hablamos de empatía, estamos hablando de alguien que ha caminado en nuestros zapatos y sabe exactamente lo que nosotros sentimos. Nuestro Señor Jesucristo sabe exactamente lo que nosotros sufrimos y las luchas que tenemos cuando somos probados, porque Él también fue probado y soportó las pruebas que se le pusieron. Y porque Él fue probado en todo, Él entiende nuestro corazón. Él entiende cuando estamos pasando por pruebas. Vimos que Jesús no es un sacerdote como los sacerdotes del orden arónico, los sacerdotes descendientes de Leví, sino que es un sacerdote del orden de Melquisedec, un sacerdote para siempre. Los sacerdotes del orden arónico, ¿verdad?, tenían su año de servicio y de repente llegaban a cierta edad y se tenían que retirar del servicio en el templo o en el tabernáculo y tenía que venir otro. Con Jesucristo no es así. Él es sacerdote, fue sacerdote desde el principio, fue sacerdote mientras estuvo aquí en la tierra, sigue siendo sacerdote en el cielo, porque se nos dice que Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, que es lo que un sacerdote hace, y va a ser sacerdote para siempre. Ahora, vamos a hablar mucho acerca de este orden de sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, que es del orden de Melquisedec. Sí, cuando lleguemos al capítulo 7 vamos a hablar en detalle acerca de Él. Pero por ahora, una de las cosas que el autor les va a decir en los siguientes versículos que vamos a ver a los hebreos, es que acerca de las cosas que Él ya les ha estado hablando, ellos ya deben saber acerca de ello. Ellos ya deben estar estudiados acerca de ello, porque les está hablando en esta parte en donde les habla de Melquisedec y del sacerdocio y todo eso. Ellos, por ser hebreos, debían conocer todos los procesos que se tenían para escoger a los sacerdotes, para que los sacerdotes sirvieran, etcétera, etcétera. Pero parece ser como que ellos no están todavía entendiendo muchas de esas cosas. Pero no solamente se va a dirigir a ellos como hebreos, sino que se va a dirigir a ellos como cristianos también, porque ya son cristianos. Y si se acuerdan, esta carta fue escrita por allá en los años 60 más o menos después de Cristo, así es que algunos de ellos ya tenían bastante tiempo siguiendo a Cristo. Pero parecía, o parece por lo que se nos va a decir aquí, que muchos de ellos no estaban creciendo en el conocimiento de Cristo. Como que se estaban quedando estancados, como que habían llegado a un nivel y ya no podían pasar de ahí. Como el alumno que va a la escuela y pasa todo el año aprendiendo, estudiando, pero luego cuando se trata de hacer los exámenes finales para que se decida si va a pasar al siguiente nivel, al siguiente grado o no, como que no la hizo y se queda atrás. Y eso es lo que en los pasajes que vamos a ver hoy, el escritor a los hebreos les quiere decir, que algunos de ellos están quedando atrás y que no debe ser así. ¿Sí? Porque se tiene que buscar siempre madurar, se tiene que buscar siempre crecer, se tiene que buscar siempre poder pasar de un nivel de conocimiento en cualquier área en la que nos desenvolvamos, de un nivel de conocimiento a otro. Si no avanzamos en ese nivel de conocimiento, nos vamos a estar quedando estancados cuando los demás van a estar adelantándose más que nosotros, ¿sí? Y esto es algo que nosotros debemos prestar atención, porque es algo que puede sucedernos a nosotros también. Y no solamente puede sucedernos a nosotros, sino que debemos cuidarnos para que no suceda. Debemos estar seguros de que estamos constantemente creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra. Tenemos que estar constantemente asegurándonos que estamos creciendo en ese conocimiento, que no estamos todavía estancados en los que se llaman los rudimentos o las cosas básicas, sino que cada vez por la palabra de Dios y por nuestra relación con el Señor y a través del Espíritu Santo vamos conociéndolo más y más, vamos conociendo su corazón, la manera en la que Él trabaja, la manera en la que Él hace las cosas, para que cuando veamos la mano de Dios en nuestras vidas podamos identificarla inmediatamente, y cuando veamos cosas falsas que vienen a nosotros podamos también identificarlas como tales y hacerlas a un lado. Así es que, habiendo dicho todo eso como introducción, noten ahí lo que les dice en el versículo 11. Les ha estado hablando acerca de Jesús, les ha estado hablando acerca del orden de sacerdocio del cual Jesús es, que es según el orden de Melquisedec, un sacerdote para siempre. Y luego noten lo que les dice acerca de esto, de lo que ya les ha estado hablando en los versículos anteriores. Tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo.
Deténganse ahí. Acerca de esto, tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo. Hay cosas en la Biblia que son bien difíciles de explicar. De hecho, la semana que entra vamos a llegar a un pasaje que es muy difícil de explicar. Es uno de los pasajes más controversiales de la Biblia, ¿sí? Pero el autor aquí no es que no se los quiera explicar porque sea difícil explicarlo. No se los quiere comenzar a explicar, noten la razón, ahí mismo lo dice en el versículo 11. Aunque no es fácil explicarlo, ¿por qué? Porque ustedes son lentos para entender. O sea, hay una explicación. La explicación no es fácil, debo admitirlo. Pero no puedo explicárselos como quisiera explicárselos porque ustedes son lentos para entender. La Reina Valera 60 dice, se han hecho lentos para oír. En otras palabras, es algo voluntario, ¿sí? No era que no pudieran entender, sino que no se habían dado a la tarea de entender, ¿sí? No era que no tuvieran la suficiente materia gris, como llamaban algunos de mis maestros al cerebro. No era que no tuvieran la capacidad para entender, era que se habían hecho lentos para entender, se habían hecho lentos para oír. No se habían dado a la tarea de querer entender. Hay muchos libros que se han escrito acerca de la Biblia, hay muchos libros que se han escrito acerca de cómo estudiar la Biblia, hay comentarios bíblicos, hay diccionarios bíblicos. Pero mucha gente abre la Biblia, abre un comentario, abre un diccionario, se va a dar a la tarea de estudiar un pasaje y luego como que las cosas se ponen difíciles, ¿verdad? Como que leemos lo que dice el comentario, ni al comentario le entiendo. Como que vemos lo que dice el diccionario y ni al diccionario le entiendo. Esto no es para mí, esto es para los pastores, esto es para los eruditos bíblicos, esto es para aquellos que están dedicados a entender estas cosas. No, mis hermanos, vamos a ver aquí que esto está hecho para que todos nosotros lo entendamos. Y saben que es bueno que eso sea el caso, porque eso deshace las jerarquías. Porque eso llama a todo cristiano a estar en el mismo nivel de aprendizaje, en el mismo nivel de entendimiento de la palabra de Dios. Y eso hace que el pastor sea, o el principal, o el que esté enseñando, el maestro, lo que sea, no sea la última fuente de información para el creyente, sino que eso hace que el creyente busque su última fuente de información, su última corte de arbitrariedad, si es que así se dice, en la palabra de Dios por sí mismo. Es bueno entonces, es bueno que se nos llame a buscar entender, a que no nos hagamos tardos para oír, a que no nos hagamos tardos o lentos para entender, ¿sí? Una de las cosas más valoradas por el hombre, ¿qué es? Es el conocimiento, ¿no es cierto? Pasamos la mitad de nuestras vidas buscando entender el mundo que nos rodea. Nuestros padres nos mandan a la escuela, antes era de kinder hasta secundaria, y luego fue de kinder hasta preparatoria, y luego de kinder hasta la universidad, y luego fue Head Start, y luego fue preschool, y luego, bueno, entonces, toda esa vida nos están tratando de educar, nos están tratando de ayudar a obtener conocimiento. Y pasamos mucho de nuestro tiempo, de nuestra vida temprana, los jóvenes lo saben, en la escuela. A donde, por cierto, muchos no les gusta ir. En donde, por cierto, muchos no quieren estar. Ahora, padres, ¿es por el bien de sus hijos que los mandan a la escuela o por el mal de sus hijos que los mandan a la escuela? Por el bien, ¿verdad? Es por el bien. Como padre ponemos gran énfasis en la educación de nuestros hijos, ¿cierto? Mi papá siempre me decía, estudien. Lo que quieran estudiar, yo se los pago. A donde quieran ir, yo les pago. Pero no quiero que sean como yo, no quiero que se anden sobando el lomo, me decía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quería una vida mejor para mí. Y está en su mente, esa vida mejor la iba a encontrar por medio de la educación, de una carrera, ¿sí? Por medio de una especialidad, de una profesión. Y así es que ponemos gran énfasis en la educación de nuestros hijos, ¿sí? Gran énfasis. Los regañamos cuando sacan malas calificaciones, ¿sí? Los castigamos cuando llegan con un, ¿qué será? Un 5 en México, una C o D aquí en Estados Unidos.
¿sí? Y los castigamos porque nos interesa que aprendan, queremos que sean mejor que nosotros. Bueno, todos sabemos que Dios es nuestro Padre también, ¿verdad? Pues Dios como Padre, que es de cada uno de nosotros, Él pone mucho énfasis también en el conocimiento, en el aprendizaje de sus hijos. Pero Él no tiene un montón de materias que quiere que aprendamos. Él no tiene un montón de diferentes carreras que quiere que aprendamos. Él quiere que aprendamos acerca, como hijos de Él, quiere que aprendamos acerca de lo que Él es. De cómo es Él como Padre, de cómo es Él como Dios, de cómo es Él como Rey, de cómo es Él como aquel que debe ser soberano sobre nuestras vidas. Y creo que así como ponemos énfasis en la educación de nuestros hijos, en la educación de nuestros hijos afuera de la iglesia, tenemos que poner énfasis también en su educación, por no tener otra palabra mejor, religiosa, o en su educación acerca de quién es Dios y de quién es la Biblia. Porque eso es lo que los va a llevar a lo máximo que puede aspirar el hombre. Sí, las profesiones son buenas, sí, ir a la universidad es bueno. No estoy diciendo que no estoy en contra de ello. Yo personalmente no fui a la universidad hasta que tenía como bastantes años. Porque tuve la oportunidad de volver e ir. Pero cuando mi papá me decía, estudia, ¿saben qué? El estudio no es para mí. Pero el decir en la tierra, el estudio no es para mí, eso trae repercusiones terrenales, ¿verdad? Pero el decir en lo espiritual, el estudio de las cosas espirituales, el estudio de Dios, el estudio de la palabra, no es para mí, va a tener consecuencias eternas. Y Dios nos llama a ser estudiosos de quién Él es. Dios nos llama a que si nos vamos a gloriar de algo, si vamos a hacer alarde de algo que somos o que tenemos, que hagamos alarde o nos gloriemos en el hecho de que lo conocemos a Él. En Jeremías capítulo 19, los versículos 23 y 24, lean conmigo lo que dice. Jeremías 19, 23 y 24, así ha dicho el Señor. Noten, no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. ¿Se fijan? Hay mucha gente sabia entre nosotros, hay mucha gente muy educada entre nosotros, hay mucha gente que ha tenido altos niveles de educación entre nosotros. Pero les está diciendo tanto a esos como a aquellos que son muy valientes, como a aquellos que son ricos. ¿Saben qué? No deben vanagloriarse de su sabiduría, de su educación, de sus títulos. No deben jactarse de lo valiente que son. No deben presumir que son ricos. Noten el versículo 24. Quien se quiera vanagloriar, que se vanagloríe ¿de qué? De entenderme y conocerme. Si hay algo de lo que debamos nosotros buscar vanagloriarnos, hacer alarde de, presumir de, es que lo entendemos y lo conocemos. Y si Él nos está diciendo que esto es algo que debemos buscar, quiere decir que esto es algo que podemos lograr. ¿Sí? Entonces no hagan alarde de todo eso. Quien se quiera vanagloriar, que se vanaglorie de entenderme y conocerme, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho de la tierra, porque estas cosas me complacen. Palabra del Señor. ¿Quieren saber qué complace a Dios? Miren, ahí está la lista. Hago misericordia, imparto justicia, hago valer el derecho en la tierra. Estas cosas me complacen. Y si nosotros queremos complacer a nuestro Padre, tenemos que conocerlo, así como nos lo presentan las Escrituras, y tenemos también que ser imitadores de Él, y de la misma manera hacer misericordia, impartir justicia, hacer valer el derecho en la tierra, porque esto lo va a complacer. Tenemos cosas muy claras en la Biblia que nos hablan de lo que complace a Dios, de lo que trae placer, de lo que trae gozo a su corazón. Y muchas veces nos andamos preguntando, ¿qué será lo que complace a Dios? ¿Qué será lo que Dios quiere que yo haga para complacerlo, para que esté contento conmigo? Ahora no es igual que la salvación, ¿ok? Para que se plazca, para que esté contento conmigo. Ahí están una lista de cosas que podemos hacer con las que Dios está contento con nosotros.
La salvación obviamente nadie puede hacer nada para ganarla. La salvación solamente viene por Jesucristo. Pero hay tres cosas. Pablo en el Nuevo Testamento nos dice en 1 Corintios capítulo 1, los versículos 30 y 31. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido para nuestra sabiduría. Cristo Jesús ha sido constituido como nuestra sabiduría. Ha sido constituido como nuestra justificación. Ha sido constituido como nuestra santificación. Y ha sido constituido como nuestra redención. ¿Ustedes creen que vale la pena conocer a Jesucristo de una forma más íntima, más profunda? Eso es lo que Jesucristo viene a hacer para nosotros. Y hay mucha gente que no conoce a Jesucristo a ese nivel, a esa profundidad, de esa manera tan íntima. Y entonces no tiene ningún entendimiento acerca de dónde lograr la verdadera sabiduría, cómo es que se logra la justificación, cómo es que se está llevando a cabo la santificación en nuestras vidas y cómo fue que se logró nuestra redención. Y por eso las personas que no tienen estos conocimientos y que no se esfuerzan por encontrarlos, están siendo llevados de aquí para allá por todo tipo de doctrinas. Y escuchan un predicador, ese me gustó, y escuchan un predicador, ese aquello me gustó, y aquella iglesia, y esta iglesia. ¿Saben qué? No se trata de este predicador o aquel predicador, de esta iglesia o aquella iglesia, inglés, español, tagalog, lo que sea. Se trata de la palabra de Dios y el Dios que la palabra de Dios nos revela y el conocerlo nosotros íntimamente. ¿Sí? Noten lo que sigue diciendo en el versículo 31 de 1 Corintios 1. Para que se cumpla lo que está escrito. El que se gloría ¿en quién? En el Señor. No en la carrera, no en la profesión, no en el trabajo, no en la riqueza, no en la sabiduría, en el Señor. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué sucede? Todo lo demás viene por añadidura. Pero padres de familia, ¿cuántas veces hemos puesto tantísimo énfasis en la educación aquí de la tierra, pero no le ponemos el mismo énfasis a la educación espiritual de nuestros hijos? Estamos mal. Porque Dios nos llama a nosotros a poner ese énfasis en nuestro aprendizaje de Él, en nuestro conocimiento de Él. Porque si hay algo en lo que nos podamos gloriar es en Él. Ahora, escuchen esto porque va a ser importante más adelante. En 2 Corintios capítulo 10, los versículos 17 y 18. Noten lo que dice ahí Pablo también. Pero si alguno quiere jactarse, que lo haga ¿en quién? En el Señor. Versículo 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien ¿quién? A quien Dios alaba. Entonces no es importante el que se alaba a sí mismo, el que hace alarde de lo que es, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso no importa porque delante de Dios es como todos somos iguales. Sí, delante de Dios todos somos coludos, todos somos rabones, no hay nadie mayor, no hay con mejor posición, todos somos iguales. Entonces lo que importa es si Dios nos alaba a nosotros. Y una de las cosas por las que Dios nos alaba a nosotros es por el conocimiento que tenemos de Él. Lo que el escritor a los hebreos aquí les está diciendo entonces es quiero poder explicárselos. Y no solamente esto, sino que quiero explicarles aún más todavía. Pero más que explicárselos, quiero que lo entiendan. Pero por su falta de entendimiento va a ser difícil. Dios tiene cosas profundas, escondidas en su palabra, que quiere que cada uno de nosotros vayamos y como mineros las extraigamos de esas profundidades para que sepamos cuál es la profundidad y la anchura y la altura, etcétera, etcétera, del amor de Dios por nosotros. Pero no la vamos a lograr tener si no nos damos a la tarea de entender lo que la palabra de Dios nos dice. Versículo 12 sigue diciendo ahí, noten por favor, y quiero decirles algo. Este es uno de esos pasajes que a veces suena como a regaño, pero no es un regaño, ¿ok? Voy a tratar de predicarlo con una sonrisa en los labios, porque no es un regaño. Sabemos que Dios es un Padre amoroso, ¿verdad? Entonces no nos está regañando con su palabra, nos está exhortando a que nos movamos al siguiente nivel. Él no es como nosotros como padres, pues te encierras en tu cuarto y te pones a estudiar y si no me traes un 10 la próxima vez o una A la próxima vez, te quito la computadora, te quito esto, te quito aquello y a ver hasta cuándo lo ves si es que lo vuelves a ver. O como el camarada aquel que sacó la computadora de su hija al patio y le metió de balazos, ¿no vieron eso?
No, Dios no es así. Dios cuando nos enseña cosas como estas, nos está exhortando. Mira, hijo, esto es lo que deberías de estar haciendo. Mira, hijo, si haces esto te va a ir mejor. Mira, hijo, si cumples esto, vas a tener mayor éxito en tu caminar espiritual. Entonces noten lo que les dice ahí. En ese espíritu, noten lo que les dice ahí en el versículo 12. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Creo que está bastante bien explicado ahí, ¿verdad? Les está diciendo, miren, muchos de ustedes, me estoy imaginando que los hebreos están delante de mí y no ustedes, ¿ok? Es que no se van a ofender. Pero muchos de ustedes, ¿sí? Ya es tiempo de que sean maestros. Ya es tiempo de que puedan enseñar a otros el conocimiento que han adquirido. Ya es tiempo de que puedan impartir a otros el conocimiento del Evangelio, el conocimiento de lo que es la palabra de Dios, el conocimiento de lo que significa seguirlo, el conocimiento de las pruebas que pueden pasar como cristianos, por las cuales no deben de prestarles tanta atención porque al fin de cuentas son terrenales y nuestro objetivo es llegar al cielo. Muchos de ustedes ya deberían ser maestros, pero todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de la palabra de Dios. Estamos teniendo que volver una y otra vez al principio. Estamos teniendo que volver una y otra vez a lo fundamental. Y Dios no quiere que nos quedemos en los fundamentos. Dios quiere que tengamos buenos fundamentos, pero luego quiere que vayamos edificando sobre esos fundamentos. Y la única manera que vamos a tener material sólido para edificar sobre esos fundamentos es entendiendo la palabra de Dios y por medio de ella entendiéndolo a Él. Y eso es lo que nos está llamando el escritor a los hebreos aquí, ¿sí? Les está diciendo, con el tiempo que llevan en el Evangelio ya deberían de poder enseñar. Que a propósito es una de las funciones que Dios tiene para los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Sabían ustedes eso? Que es una de las funciones que Dios tiene para los miembros del cuerpo de Cristo. Si yo dijera aquí, ¿quién aquí es miembro del cuerpo de Cristo? Me gustaría pensar que todos levantarían la mano, porque si son miembros de esta iglesia, son miembros del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si somos miembros del cuerpo de Cristo, y esta es una de las funciones que Dios ha determinado que los miembros del cuerpo de Cristo deben desempeñar, entonces debemos de prestar atención, porque si queremos ser alabados por Dios, tenemos entonces que obrar en la forma que nos está llamando a obrar, amén. Entonces, aunque no hay muchos amenes, amén. O sea que todo cristiano debe ser maestro, debe llegar el momento en el que sea maestro, ¿sí? En casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Todo cristiano llega el momento en el que es maestro. Y todos debemos prepararnos para que podamos ayudar a discipular a otros, que es básicamente enseñar a otros. Todos debemos prepararnos. Todos debemos estarnos preparando para eso. Y la verdad de las cosas es que no podemos decir que hemos aprendido algo, sino hasta que se lo podemos enseñar a alguien más. ¿No se han dado cuenta de eso? Cuando tenemos un tema que nos gusta mucho y se lo podemos enseñar a alguien más, se lo podemos explicar a alguien más, quiere decir que lo hemos dominado, quiere decir que lo hemos entendido, quiere decir que lo hemos aprendido bien. Entonces, la mejor manera de aprender la Biblia, se los digo por experiencia, es enseñarla a otros. Porque nos fuerza a estudiar, nos fuerza a escudriñar, nos fuerza a ver el por qué y cómo y a quién y cuándo y de qué manera y qué quiere decir en el griego y qué quiere decir en el hebreo y esto y lo otro. Y eso nos lleva a las profundidades de lo que es la palabra de Dios. Y todos somos llamados a enseñar a otros, porque la habilidad para enseñar a otros es la prueba de que hemos aprendido. ¿Verdad? Pablo, en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 27 y 28, noten lo que dice aquí. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es un miembro, noten, con una función particular. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas. Y en tercer lugar, ¿qué dice ahí? Maestros.
Y luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Pero ¿cuáles son los primeros tres? El apóstol, que es el enviado, el profeta que predica la palabra de Dios, y luego los maestros que discipulan a los demás. Pero díganme, ¿cuándo se pone énfasis en los primeros tres? ¿En dónde es en donde se pone más énfasis en la mayoría de las iglesias? ¿No es en la segunda lista? ¿En los milagros? ¿En las sanidades? ¿En ayudas? ¿En administración? ¿Y don de lenguas? Todos los dones carismáticos es en donde se pone más énfasis, pero los más importantes, que son el de apóstol, que es enviado, el de profeta, que es el que predica, y de maestros, ese no se le pone tanto énfasis. ¿Por qué creen ustedes que es? Porque eso no trae mucha gloria, ¿verdad? Pero alguien ora porque alguien sane y sana. Uy, llévalo con el hermano fulano de tal. Él hizo una oración e inmediatamente sanó. Se oyen que hay lenguas en tal o cual iglesia o tal o cual. Ahí hay lenguas, ahí hay todos los dones del Espíritu. Allá es donde tenemos que estar. Y allá, no, pues mira, allá te quieren enseñar la palabra de Dios para luego enviarte a algún lugar. No, allá el pastor predica, pero como les decía al principio, puras pedradas tira. No, allá hay maestros, pero se la llevan enseñando la Biblia, pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia, pura Biblia. Yo diría, ¿cuál de los dos tiene mayor provecho para mí en mi vida espiritual? ¿Y cuál de los dos trae más gloria a Dios? El ir, el ser apóstol, el ser profeta, el enseñar a otros la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, los versículos 11 al 14, Pablo de nuevo escribe, y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué los constituyó en la iglesia? A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para la edificación del cuerpo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy importante el versículo 14. Para que ya no sean niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Para que ya no seamos niños, para que vayamos creciendo, para que vayamos madurando. ¿Sí? Todos tenemos, los que tenemos hijos, ¿se acuerdan cuando nacieron tan curiositos, tan pequeñitos, no sabían ni qué hacer con las manos ni con los pies, andaban para todos lados y etcétera, etcétera? Cuando se les tenía que dar el pecho de la mamá o el biberón, ¿verdad? Y no sabían ni qué onda. A veces jugaba yo con mis hijos, les ponía el biberón en la boca y andaban buscándolo por todos lados, por todos lados. Pero se acuerdan, pero luego pasaron los meses, ¿verdad? Y empezaron a verlos como de repente estaban sobre su espalda y de repente vuelven y lo encontraron volteado. ¡Ah! Se volteó. ¿Ok? Y luego de repente se pueden sentar. ¿Sí? Y luego de repente se agarran de la mesa de centro o algo y se paran y andan agarrados ahí. Ya va a caminar. Y luego un día llega el papá todo cansado, todo sucio del trabajo. Y, viejo, ya anduvo. O como aquel dijo, andó. No anduvo menso. Pues sí, anduvo menso un rato, pero luego ya se enderezó. Y luego les empezamos a cambiar la comida, ¿no es cierto? Les empezamos a cambiar de comida y de puro biberón se les empezó a dar jugo. Y luego después de los jugos, las sopas hasta que fueron comiendo. Y siempre íbamos viendo esas etapas en las cuales iban creciendo y madurando. ¿Saben qué? En el reino de Dios es lo mismo.
Dios quiere ver que maduremos. Dios quiere ver que crezcamos. Nosotros queremos vernos a nosotros mismos como constantemente creciendo y madurando. Pero noten lo que dice la segunda parte del versículo 12 otra vez. Todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento. ¿La leche para quién es? Vamos a ver más adelante. Para los niños. El alimento sólido es para la gente mayor, los que están más maduros, los que lo pueden soportar, ¿verdad? Ahora, es necesario aclarar algo aquí, ¿ok? Se está refiriendo a la leche solo para ilustrar la inmadurez espiritual de los hebreos, de lo que necesitaban comer. Pero no está diciendo que el desear la leche de la palabra tenga algo de malo, ¿sí? Pero como cristianos debemos desear el alimento sólido. Así como el bebé desea la leche de su madre cuando está pequeño, así nosotros conforme vamos creciendo debemos desear, debe haber en nuestro corazón un deseo de gustar del alimento más sólido de la palabra de Dios, del conocimiento más profundo de lo que Dios es. Digo, a mí me encanta la leche bien helada. Yo no sé a ustedes, pero yo así de viejo como estoy, me encanta la leche bien helada. Y con un sándwich de peanut butter con mermelada. Así que cuando le muerde uno la mermelada, así como... ¡ay! Así como que se escurre. Así como que se escurre y luego agarra uno el vaso de leche bien helado y se lo toma. ¿Qué húbole? ¿Quién anda ahí? Culpa de Henry. Sí, entonces me encanta, ¿sí? Pero a mi edad no puedo vivir solo de leche, créanme, no puedo vivir solo de leche. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a desayunar, comer y cenar leche por una semana? Ya sé, necesitan sus chilaquiles, su carnita asada, su pollo, ¿verdad? Pero entonces no quiere decir que no debemos desear la leche de la palabra. De hecho, Pedro nos dice en primera de Pedro 2, los versículos 1 al 3. Por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Y luego noten lo que dice en el versículo 2. Busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Entonces no está diciendo que la leche de la palabra sea malo, ¿ok? Lo que está diciendo es que así como los bebés buscan la leche, así debemos de buscar nosotros la palabra de Dios. Pero así como buscábamos la leche cuando éramos bebés, conforme vamos creciendo en el Señor, debemos de buscar también el alimento sólido. Porque noten lo que dice el versículo 13. Pero todos los que se alimentan de leche son que inexpertos en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque son niños. Porque son niños. No se les puede dar un trozo de carne todavía. No se les puede dar algo sólido. No se les puede dar algo picante de la palabra. Porque no lo van a soportar. Así como el estómago del niño se ofende si se le da algo para lo que no está preparado para comer, así también el corazón de los niños espirituales se ofende cuando algo enchiloso de la palabra de Dios, cuando algo difícil de entender de la palabra de Dios les es expuesto, se ofenden. No lo pueden soportar, no lo pueden entender. ¿Por qué? Porque todavía son niños. Todavía son niños. Y recuerden que debemos de estar aprendiendo para no ser llevados como los niños por todos lados, por toda clase de doctrina. En primera de Corintios capítulo 3, los versículos 1 a 3, de nuevo Pablo nos dice: hermanos, yo no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía, porque aún son gente carnal. ¿Se fijan Pablo lo que le está diciendo aquí a los corintios? No, hubiera querido darles un buen bistec del libro de Éxodo. Hubiera querido darles un buen, qué sé yo, filete del libro de Jeremías. Pero
no puedo, porque todavía son muy carnales y les hablo de las cosas que Dios le dijo a Jeremías que le dijera al pueblo, no lo iban a poder soportar, porque muchas de las cosas que Jeremías advirtió al pueblo hebreo en aquellos tiempos es mucho de lo que ustedes están haciendo, y si les digo, les hablo de esas cosas, se me van a ofender, y mejor les sigo dando leche y con paciencia les enseño las cosas que tengo que enseñarles hasta que pueda darles un buen plato de bistec. Versículo 14 sigue diciendo: el alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. ¿Escucharon eso? El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez, para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado su capacidad de tomar decisiones. Miren, hermanos, ¿quieren saber la diferencia clara entre el bien y el mal? Está en la palabra de Dios. Está en lo que Dios nos enseña acerca de quién Él es y de cómo Él opera. Y no vamos a tener que andar preguntando, ¿estará bien esto? ¿Estará mal aquello? ¿Estará allá? ¿Estará aquí? ¿Saben que van a estar siempre bien versados en lo que es la voluntad de Dios y lo que lo complace a Él y lo que no lo complace? ¿Sí? Cuando recién vinimos al Señor y comenzamos a aprender las cosas elementales de la palabra, nos sabían riquísimas, ¿no es cierto? Como la leche al bebé, cuando empezamos a abrir la palabra y de hecho empezamos a entender. Las cosas que empezamos a entender cuando nos convertimos, se nos hacía como que, wow, había leído la Biblia antes, pero nunca la había entendido como la estoy entendiendo ahora. Pero como el bebé conforme va creciendo va necesitando alimento más sustancioso, así nosotros al ir conociendo debemos de necesitar y desear el alimento sólido de la palabra. Debemos de venir a la iglesia y decir, ok, quiero aprender algo nuevo acerca de Dios hoy. Quiero aprender algo que no había aprendido. Quiero salir de ahí pensando en algo que no había pensado antes, meditando en lo que se dijo para conocer con más profundidad a mi Dios. Debemos buscar las cosas profundas de la palabra para poder estar espiritualmente fuertes y preparados para entender y enseñar las cosas difíciles de las Escrituras. ¿Me escucharon? Para entender y enseñar las cosas difíciles de las Escrituras. Y como muchos de los alimentos para los adultos no son fáciles de comer al principio, pero nos vamos acostumbrando, así son las cosas profundas de la palabra. Yo no sé ustedes, pero a mí toda mi infancia y mi juventud no me gustaba el brócoli. Cuando llegaba a la casa y olía que mi mamá estaba cocinando brócoli, mejor ni preguntaba qué había hecho ni decía que tenía hambre. Esperaba que mi papá y todos comieran, y cuando ya todos comían y se levantaban de la mesa, yo iba y buscaba hacerme algo. Y mi mamá de repente, ¡ahí hay brócoli! Pero ¿saben qué? Ahora me encanta el brócoli. Cocido, crudo, con mantequilla, sin mantequilla, con aderezo ranch, con aderezo Thousand Island, montones de brócoli, así cuando vamos acá. Me encanta, pero me tuve que acostumbrar. Así es igual la palabra de Dios, ¿sí? Al principio es bueno todos los rudimentos, todo lo básico, pero conforme nos vamos acostumbrando podemos soportar más y comer más y cosas más sabrosas. Pero tenemos que querer hacerlo y no hacernos lentos para oír o lentos para entender. Y Dios nos dice lo importante que esto es para nosotros. Dios nos habla, así como les dije al principio, lo que Jeremías dijo, que el que se gloríe, el que sea sabio, que no se gloríe de su sabiduría, etcétera, etcétera. Dios nos habla a través de su palabra de lo importante que es la palabra de Dios para nosotros. Y no nada más lo suavecito y la leche, sino lo duro de masticar también. En Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 3, Moisés aquí hablándole al pueblo judío les dice: el Señor te afligió, hablándole a Israel, y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vive ¿de qué? De todo lo que sale de la boca del Señor. Noten, de todo. También el libro de Levítico, que es tan difícil de leer. También los profetas, que a veces son difíciles de entender. El libro de Números, que hay Dios, que se le puso números con razón, ¿verdad? Todos ellos, de cuerito a cuerito, como dice mi mamá.
de toda palabra que sale de la boca de Dios. No nada más lo que nos gusta, no nada más los versículos que tomamos para ponerlos en Facebook como nuestro versículo del día. Es bueno eso, es bueno recordarle a la gente esos versículos y que se acuerden de quién Dios es. Pero para el cristiano eso no debe ser suficiente, eso no debe tomar el lugar de estar en la palabra diariamente y buscar las cosas profundas de Dios. Noten lo que dice Job en Job 23:12. Dice, nunca me he apartado de sus mandamientos. Noten, sus palabras me son más preciadas que la comida. Ese es el caso para nosotros también. Hay un evangelista que se llama Ray Comfort. Una vez fue y predicó a uno de nuestros retiros para varones. Y decía, yo nunca como antes de leer la palabra. Ahora, no les estoy diciendo que esto es una regla o algo que es verdad. Si quieren estar bien con Dios, si no hay palabra, no hay comida. Pero cálenle. Si no hay palabra, no hay comida. Propónganse en su corazón, una semana. Si no me levanto y leo la palabra de Dios primero, no voy a comer. Hasta que no lea la palabra de Dios, no voy a comer. A ver qué se siente. Noten por favor lo que dice ahí Job. Sus palabras me son más preciadas que la comida. Ese es el caso con nosotros. Y de nuevo, no es una regla. Simplemente es para que meditemos en ello. En Jeremías capítulo 15 y el versículo 16 dice, Señor Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón. Ahora, hablamos de que no importa quién se alabe a sí mismo, lo importante es a quién Dios alaba, ¿verdad? A quién Dios aprueba. Yo me puedo aprobar a mí mismo así. Yo no tengo ningún problema con aprobarme a mí mismo. Pero tengo que hacer todo lo posible por ser aprobado por Dios. Amén. No ser salvo, ya soy salvo, estoy seguro en mi salvación. Yo sé que no la voy a perder. Yo sé que Él me ama incondicionalmente. No estoy hablando de eso, pero quiero ser aprobado por Dios. Quiero que Él apruebe de lo que yo estoy haciendo. Quiero un día pasar por esas puertas y escuchar las palabras, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero escuchar esas palabras. Perdónenme por ser egoísta, pero quiero escucharlas. Y para hacerlo, yo creo que debo hacer todo lo posible aquí en la tierra para ser aprobado por Dios. Para que Él vea lo que estoy haciendo y diga, como le dijo al diablo acerca de Job, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Te has fijado? Yo quiero que Satanás vaya y le diga a Dios, ¿te has fijado en ese pastorcillo Carlos Manuel Alvarado que tienes ahí de pastor en Calvary Chapel San Diego? ¿Te has fijado en todas las mensajes que dice a veces? ¿Que no crees que debería de tomar tu palabra más en serio? ¿Que no crees que debería de ser pastor? Y quiero que Dios le diga, ¿sabes qué, demonio? Yo sé lo que es Carlos Manuel Alvarado, pero lo tengo ahí porque yo sé que puede soportar la prueba. Y el día que se acabe su carrera en la tierra, va a entrar aquí conmigo y va a estar aquí conmigo por toda la eternidad. Yo quiero ser aprobado por Dios. Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo, en Timoteo 2, versículos 14 al 16. Les dice, recuérdales esto y exhórtalos ante el Señor a no contender acerca de palabras que para nada aprovecha y que solo lleva a la perdición de los que escuchan. Luego le dice esto en el versículo 15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. Pero evita las palabrerías vanas y profanas porque más y más conducen a la impiedad.
Cuando no sabemos manejar bien la palabra de verdad, nos la pasamos haciendo las cosas que dice el versículo 14. ¿Sí? Contendiendo con otros acerca de palabras que nada aprovechan. ¿Sí? O nos pasamos haciendo lo que dice el versículo 16, envueltos en palabrerías vanas y profanas que más bien conducen a la impiedad. Pero cuando tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, cuando tenemos el conocimiento de lo que es Dios y cómo Dios quiere que vivamos y operemos, entonces vamos a saber usar correctamente la palabra de verdad y vamos a ser aprobados por Dios. ¿Se han oído este dicho? Por la forma de agarrar el taco se conoce que el buen comedor. ¿No nunca lo habían oído? Escríbanlo ahí en su lista de dichos. Escuchen. Por la forma de agarrar el taco se conoce el buen comedor. A mí me gusta mucho el pollo. Y me acuerdo una vez un amigo mío que estaba comiendo pollo conmigo me dijo, qué bárbara, tú sí sabes comer pollo. ¿Por qué? Pues mira nomás los huesos. Les chupas hasta los... En realidad dejas puros huesos. Pues eso es lo que se debe dejar, ¿que no? Por la forma en la que manejamos la palabra de Dios, se conoce, primero, si hemos sido buenos discípulos y luego, si podemos ser buenos maestros. De nuevo, el escritor a los hebreos les dice, ¿saben qué? Hay tanto más que quisiera decirles acerca de esto. No es fácil explicarlo, pero yo se los quiero explicar. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque ustedes son lentos para entender. Se han hecho lentos para oír. Mis hermanos, que no se diga esto de nosotros aquí en Calvary Chapel San Diego en español. Que no nos hagamos lentos para oír. Que siempre vengamos anticipando que Dios va a tener algo nuevo acerca de sí mismo que revelarnos. Que Dios va a tener algo más profundo acerca de quién Él es, que decirnos, para que conozcamos mejor a nuestro Padre Celestial y podamos usar bien la palabra de verdad y ser aprobados por Él. Y que todos nosotros estemos constantemente preparándonos para ser maestros de otras personas. Amén.